Entonces, todos estos soldados acá tienen bayonetas. Me pregunto qué pasaría si algunos de ellos intentan matar a Donald Trump en ese momento. No sé qué pasaría. Seguramente una guerra enorme, una guerra mundial posiblemente. Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con Input Comprensible. Mi nombre es Ismar Higueros. Mira el video y trata de comprender las situaciones. No te preocupes si no entiendes algunas palabras. Puedes ver el video otra vez para comprender mejor el contenido. Hoy hablaremos de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, estas dos grandes superpotencias. Esta guerra se ha intensificado recientemente porque recordemos que Donald Trump puso impuestos o aranceles del 34% para China. Recordemos que un arancel es una cantidad de dinero que debes pagar por productos que entran a un país. Todos los productos que entran a un país deben pagar aranceles. Es como un impuesto, pero no para personas, es para todo un país, todo lo que viene de un país. Entonces, cuando un país envía productos fabricados en su territorio a otro país, siempre estos productos deben pagar aranceles. También se le podría llamar tarifas. Algunos le llaman tarifas, pero la palabra tarifa en español tiene otros significados más amplios. Por ejemplo, si tú quieres pasar un puente dentro de tu propio país, a veces debes pagar una tarifa, le llaman. Entonces, en español se usa la palabra arancel. Acá nos explica que es una tarifa que se cobra sobre productos que entran o salen de un país. En este caso dice se usan para proteger a las industrias locales de la competencia del extranjero, la competencia extranjera. Y esto es precisamente lo que el señor Donald Trump quiere hacer ahora. Él dice que quiere proteger la economía de Estados Unidos, entonces, la semana pasada, él aumentó las tarifas, los aranceles a todos los países del mundo, a todos. Pero los países más golpeados por estas nuevas políticas de Donald Trump fueron los países asiáticos. China, por ejemplo, recibió un aumento del 34%, ya tenía antes un aumento del 20%. Después el presidente chino Xi Jinping dijo, nosotros también vamos a poner impuestos a los productos, vamos a poner aranceles, a aumentar los aranceles a los productos de los Estados Unidos. Y como Xi Jinping dijo que ellos iban a aumentar, Donald Trump dijo, nosotros vamos a aumentar aún más estos impuestos. Entonces, primero Donald Trump puso un impuesto del 20%, un tiempo atrás, unos días atrás. Después anunció otro aumento de 34%. Y ahora, después que China dijo también aumentaremos los aranceles, Donald Trump dice, ok, 50% más. 50% más. Ahora los productos que vienen de China hacia Estados Unidos, tendrán un aumento del 104%. Un aumento del 104%. Es absurdo, es de locos. Es más del doble, más del doble.
Te pondré algunos ejemplos específicos un poco más adelante en este video. Estas dos grandes potencias mundiales o superpotencias como son China y Estados Unidos siempre son un poco rivales. Quieren ser como amigos, pero al mismo tiempo compiten, tienen mucha competencia. Esta imagen fue de una visita que hizo el presidente Donald Trump a China en el año 2017, hace aproximadamente 8 años. Acá podemos ver que ellos están serios, ¿no? No parecen muy contentos. Donald Trump observa a los soldados chinos. No sé qué piensa en este momento Donald Trump. Tal vez dice, wow, China tiene un gran ejército. Tal vez piensa esto. Vemos que estos soldados tienen un uniforme de gala, un uniforme para ocasiones muy especiales. Este uniforme es blanco, tienen guantes blancos, también tienen un fusil y este fusil tiene una bayoneta. La bayoneta es una especie de cuchillo que se coloca en la punta de un fusil, por ejemplo acá, la punta de un fusil, y sirve para atacar a un enemigo. Si tú no tienes balas para disparar, podrías pelear con este cuchillo y herir o matar a un soldado enemigo. Entonces, todos estos soldados acá tienen bayonetas. Me pregunto qué pasaría si algunos de ellos intentan matar a Donald Trump en ese momento. No sé qué pasaría. Seguramente una guerra enorme, una guerra mundial posiblemente. Entonces ellos están muy calmados ahora. Calmados. Qué bueno, ¿no? Hablemos un poco del nivel de comercio que hay entre estas dos grandes potencias mundiales. La cantidad de productos que se intercambian entre Estados Unidos y China representan un 43% de toda la economía y el comercio a nivel mundial. A nivel mundial. Casi la mitad de todos los intercambios comerciales en el mundo son entre estas dos grandes potencias mundiales. Este 43% traducido a dólares fueron unos 585.000 millones de dólares el año pasado. Casi 600.000 millones de dólares. Casi. Para dar una idea más o menos de esta diferencia, pensemos que de Estados Unidos hacia China hubo más o menos unos 100.000 millones de dólares de importaciones. 100.000 millones de dólares en importaciones. Pero de China hacia los Estados Unidos hubo unos 400.000 millones de dólares en importaciones de China hacia Estados Unidos. Esto significa que hay una diferencia muy grande entre la cantidad de productos que Estados Unidos compra de China y la cantidad de productos que Estados Unidos vende a China. A esto se le llama un déficit comercial. El año pasado, este déficit fue de cerca de 300.000 millones de dólares. Entonces Donald Trump piensa, queremos cambiar esta situación y no depender tanto de la China. Tenemos que comprar más cosas que son hechas en Estados Unidos, no depender de China. Esta es la idea de Donald Trump. El problema es que ahora China, algunas fábricas chinas
a veces ellos cambiaban sus fábricas de China, por ejemplo, a Vietnam o a Tailandia o a la India, cualquier país. Ponían sus fábricas en otro lugar y desde acá ellos enviaban productos a Estados Unidos pagando menos aranceles, menos tarifas. Y Estados Unidos ya observó esto y por esta razón también le puso muchos aranceles a todos los países de la región. Todos los países de la región asiática tienen muchos aranceles. Y con esta guerra de aranceles entre China y Estados Unidos, muy probablemente Estados Unidos puede amenazar a otros países, amenazar y decir, si tú estás enviando productos chinos a Estados Unidos, nosotros te cobraremos más aranceles. O puede decir a México, por ejemplo, si tú recibes productos chinos y después tú los envías a Estados Unidos, recordemos que México tiene un tratado de libre comercio donde pueden mandar muchos productos sin pagar ningún arancel, sin pagar nada, algunos productos. Si México está pensando, oh, voy a comprar productos chinos y después los envío a Estados Unidos, entonces Donald Trump puede castigar a México y decir, ahora tú debes pagar más aranceles. Lamento interrumpir. Si deseas llevar tu nivel de español al siguiente nivel, únete a nuestras clases de español comprensible para nivel intermedio. Completa el formulario que aparece en la descripción y reserva una clase gratuita para conocer nuestra metodología. Entonces, prácticamente Donald Trump sabe que Estados Unidos es el mayor comprador de productos en el mundo y él puede imponer sus condiciones, puede imponer sus condiciones. El problema es que esto afectará todo el comercio mundial, todo el comercio mundial de una o de otra forma se verá afectado. Y como siempre, serán las personas más pobres quienes deberán pagar más caro todo, más caro todo. Acá vemos una escena donde hay muchos furgones. Cada uno de estos es un furgón de un tráiler y algunos tienen la bandera de los Estados Unidos y otros tienen la bandera de China. ¿Tú ya te diste cuenta que la bandera de Estados Unidos tiene estrellas, pero la bandera de China también tiene estrellas? A los dos países les gustan las estrellas para sus banderas. La bandera china es roja y la bandera de Estados Unidos también tiene franjas de color rojo. Así que les gustan algunas cosas similares, al menos hablando de banderas. Acá se ve un panorama un poco oscuro, como está nublado, y creo que esto representa que en el futuro habrá dificultades para Estados Unidos, para China y para el mundo. Hablaremos un poco de algunos ejemplos de productos que Estados Unidos importa hacia China. El principal producto que Estados Unidos importó a China es la soja, también llamada soya. La soya es esta planta. Esta planta, conocida como soya o soja, creo que en España le llaman soja, si no me equivoco. En Latinoamérica normalmente se llama soya. Es una planta que a China le interesa mucho comprar porque con esta planta ellos alimentan a los cerdos. Si tú quieres engordar,
engordar a un cerdo, el secreto está en darle a comer cereales y granos, muchos granos. Entonces la soya es un grano muy barato cuando se produce grandes cantidades y se compra en grandes cantidades. Entonces puedes engordar rápidamente un cerdo. Por ejemplo, acá dice que en solo 8 meses este cerdo engordó 80 kilos, más de 10 kilos cada mes. Y el secreto para engordar a los cerdos es darles muchos granos. Lo cierto es que China compra grandes cantidades de soya de los Estados Unidos. Ya dijo el presidente Xi Jinping que él pondrá más impuestos a estos productos a partir de ahora. Por esta razón fue que Donald Trump aumentó también los aranceles. Ahora, las cosas que Estados Unidos compra a China es cualquier cosa que tú puedas imaginar. Cualquier cosa. Un ejemplo son los celulares, los iPhones, de la empresa Apple. iPhones, iPads, diferentes cosas, laptops, diferentes cosas que tú puedes comprar electrónica que son construidas en China sencillamente porque la mano de obra, la fabricación es más barata en China. Pagar un sueldo a los trabajadores en China es más económico que pagar un sueldo a los trabajadores en los Estados Unidos. Por esta razón, empresas como Apple han movido sus fábricas hacia China. El problema es que ahora estos productos serán probablemente el doble de caros en los Estados Unidos debido a esta guerra comercial de aranceles. Si, por ejemplo, un teléfono costaba $1,000, ahora ese mismo teléfono podría costar $2,040. Esto es un incremento del 104%. 104%. Esto es sencillamente exagerado. Exagerado. Todos los celulares fabricados en China ahora podrían costar más del doble en los Estados Unidos y muchos otros productos. Cualquier cosa fabricada en China, realmente. Cualquier cosa. Ya los celulares iPhone son caros, creo yo. Ahora serán precios exorbitantes. No sé cómo van a resolver estos problemas en esta guerra comercial. La pregunta que todo el mundo se hace ahora es cómo esta guerra entre China y Estados Unidos puede afectar otros países. Si yo vivo en Centroamérica o en Europa o en Estados Unidos, podríamos pensar, ok, Estados Unidos y China, ellos deben resolver esto, no importa. Pero hay muchas formas, como expliqué antes, Estados Unidos puede presionar a otros países y decirles, ustedes no deben comprar nada de China o ustedes también deben aumentar los aranceles a China. Si ustedes no hacen esto, yo también aumentaré más aranceles para ustedes. Aquí vemos un barco de carga con muchos furgones, pero existen barcos de carga más grandes que este, definitivamente. Lo que se espera es que esta guerra comercial afecte a todo el mundo. Los millonarios del mundo posiblemente piensen, ok, esto puede ser malo, pero yo tengo dinero de muchas fuentes, tengo inversiones, tengo negocios y mi comida nunca faltará en la mesa.
pero para las personas de clase baja y de clase media, este será un golpe duro a la economía de sus bolsillos. Porque si queremos comprar productos de China, por ejemplo, seguramente también serán más costosos en nuestros países. Tal vez no el doble como en Estados Unidos, pero sí más costosos. Entonces, veremos qué pasa en los próximos días y en los próximos meses cuando todos estos aranceles empiecen a golpear la economía de todos los países. Si te gusta este contenido y quieres motivarme a continuar creando estos videos, puedes invitarme a un café. Encontrarás mi link de PayPal en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.